ecos y las reacciones que dejó el debate presidencial de la noche de este domingo 23 de marzo. Debate presidencial que los ecuatorianos teníamos derecho a escuchar para poder decidir bien y de forma informada nuestro voto para el balotaje del domingo 13 de abril. Qué gusto recibirlo, abogado Vicente Torres, analista jurídico político que nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Buenos días, Mayra. Un gusto poder estar nuevamente aquí en Radio Morena para compartir los criterios de lo que fue el debate el día domingo. Un gusto también, doctor Roberto, estar aquí junto a usted y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas de Radio Morena. Son las 7 de la mañana con 7 minutos, abogado Vicente Torres. ¿Qué podemos decir del debate presidencial que sacamos a limpio? Ayer dialogábamos con algunos analistas sobre quién ganó el debate. ¿Hubo ganador, sí o no? ¿Y quién es? No hubo ganador, hubo perdedor. El perdedor es la ciudadanía ecuatoriana que básicamente se perdió de escuchar propuestas reales, propuestas coherentes, cómo salir de la crisis de este país. En realidad el debate lo que nos deja es elegir el menos malo. Porque si es que nos ponemos bastante críticos con lo que ocurrió, se dijeron corruptos, inoperantes, ineficientes y una serie de epítetos del uno hacia el otro que lo que hace es que la ciudadanía diga, bueno, ¿quién es el menos malo para elegir? No hubo cifras, no hubo propuestas concretas, no hubo propuestas reales. Los ejes que eran importantes para la ciudadanía y que la ciudadanía quería escuchar cómo resolverlos, como la seguridad, como la situación económica en la que vive el país, fueron de alguna manera sorteados por cada uno de los candidatos porque no se plantearon pues propuestas reales, concretas y que sobre todo puedan ser implementadas en los 4 años que le corresponde al que vaya a gobernar. Es decir, por ahí se presentaron cifras escuetas, cifras que de alguna manera fueron refutadas, pero el candidato presidente no presentó la contrarréplica de esas cifras. Se decía que aproximadamente 120.000 estudiantes no accedieron o fueron desertores del sistema educativo público, pero frente a eso lo único que se tuvo como respuesta es estamos implementando más dotación en las escuelas, estamos haciendo más esto, pero nada concreto, pues. Entonces, yo sí creo que subestiman a la ciudadanía y bajo ese concepto, no sé si los analistas políticos o los asesores de los candidatos básicamente le dicen a los candidatos hagamos show y dejemos de lado un poco lo medular de un debate. Entonces, para las personas que nos están escuchando, ¿es real o es cierto que en realidad nos conformamos como ciudadanía ecuatoriana con shows, con este dime que direte, y es básicamente esa es la parte medular que esperamos los ecuatorianos, o los ecuatorianos ya estamos reflexionando y ya estamos buscando propuestas reales, concretas ante las crisis que viene cada día golpeando la vida, la seguridad, el trabajo, la educación, la salud? Son las 7 de la mañana con 9 minutos. La candidata, en efecto, como usted dice, Luisa González, presentó las cifras de la deserción estudiantil en los últimos años y el presidente candidato no pudo decir que eso es mentira o al menos presentar otras cifras, tal como lo plantea usted. Usted dice que no le queda opción al pueblo ecuatoriano sino de elegir al menos malo y que no hubo ganador del debate presidencial. Entonces, le pregunto, ¿quién es el menos malo? Bueno, de acuerdo a los criterios, básicamente quien presentó mayor cantidad de cifras fue la candidata de la Revolución Ciudadana. Frente a eso no existió básicamente una contrarréplica por parte del candidato presidente, pero aquí sí hay un punto neurálgico y es la visión del manejo económico como tal. Y frente a eso, básicamente hay dos opciones, porque seamos concretos. Básicamente venimos de un decrecimiento económico por 3 trimestres al menos. Un déficit presupuestario arrastrando de hace 10 años. No hay indicios de una explotación de recursos minerales
porque ya incluso estamos asfixiados a través de tantos tributos que tenemos como ciudadanía, y sobre todo tributos que afectan directamente a la ciudadanía como el IVA. Entonces, el manejo económico será trascendental, y dentro del manejo económico, por supuesto, tiene que o privilegiarse el techo social, el sector social, salud, educación, bienestar social y todo aquello que amortigua un poco el impacto que tienen los ciudadanos, que básicamente es real. Hay 7 millones de pobres en el Ecuador y es real. Apenas existen 3 millones de ciudadanos con empleo pleno en el Ecuador. Entonces, frente a esas cifras que sí fueron presentadas, hay al menos un diagnóstico frente a esas realidades. El manejo económico en el ejercicio del poder durante 4 años será trascendental. ¿En qué sentido? En tener menos impacto a las personas que están desempleadas, que tienen de alguna manera, están dentro de los umbrales de la pobreza y pobreza extrema, y frente a eso, evidentemente, sí hubo un diagnóstico por parte de la candidata Luisa González. Son las 7:12 de el No Novoa, no mientas. El Luisa desdolariza los chats y los epítetos y hasta las acusaciones. Vamos al tema puntual. Miré cerca de 21 enfoque, porque ni siquiera hubo espacio para el cómo y el con qué, de parte de la abogada Luisa González. Y miré 29. Y me alegro que los medios sigan, porque veo algunos medios, muy pocos, que pasan sobre esto, ¿no? A lo que en realidad necesita. Y me gustó algo que usted dijo al comienzo. No se puede seguir ofendiendo a la sociedad ecuatoriana. Porque hay quienes afanados desde su equidad quieren alojar el quién ganó y quién perdió. A ver, 21. Hoy lo recogen y estoy mirando medios. Y espero no haberme equivocado. 29 promesas hizo Daniel Noboa. 21 promesas hizo Luisa González. Aunque no es suficiente, pero por lo menos. Ojalá que la sociedad en su conjunto abordemos. ¿Son o no? ¿Con qué? Vamos a operativizar todo esto que hemos ofrecido y que hemos escuchado. No sé cuántos, pero que se ha escuchado en el debate del domingo. Por supuesto, es que el decir cómo se va a hacer es lo trascendental dentro de un debate. Un debate no puede ser el balcón o el espacio para arrojar epítetos y de alguna forma incluso decir cosas que ni siquiera tienen un sustento probatorio. Si esas van a ser las máximas autoridades que van a gobernar durante 4 años, donde lanzan cualquier situación sin el medio probatorio oportuno, vaya, ¿qué nos espera como sociedad? Entonces, es importante de que la ciudadanía empiece de alguna forma a ser un poco más crítica, que empiece a demandar un poco más por parte de los candidatos como tal. Como ejercicio democrático, el debate es oportuno, el debate es necesario. Sin embargo, ya dentro de la interpretación como tal, los intérpretes son pésimos, son malos, porque lo único que se dedican es a posicionar mensajes que básicamente lo único que hace es, de alguna manera, vulnerar incluso el derecho a la honra, vulnerar algunos otros derechos por parte del contrincante político. Entonces, este espacio, sin duda alguna, el debate me refiero, fue como ejercicio democrático, bien, pero no nos aportó mayor cosa. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿De dónde vamos a privilegiar el pago de la deuda? ¿Vamos a destinar recursos al sector social, a la salud, a la educación? ¿Cómo se va a llegar al 6% del Producto Interno Bruto o al 4% del Producto Interno Bruto en educación y salud, respectivamente, de acuerdo al mandato de la Constitución? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a situaciones como ya las consecuencias de las políticas económicas de Trump ya tienen un impacto a nivel global con el precio del petróleo, que es una de las principales fuentes de financiamiento dentro del Ecuador, pues? Entonces, frente a eso,
no existió respuesta. Frente a eso, básicamente lo único que se dedicaron es a posicionar mensajes, no Noboa no, o por parte del candidato presidente a decirle moped a la candidata de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué nivel? El Luisa desdolariza. El Noboa no mienta. El Rana René, cartel de los sapos. Parecíamos que estábamos viendo en el despropósito que en muchas ocasiones se llevan o se arrinconan a la sociedad este tipo de telenovelas, teledramones, ofertas de programación televisiva, en donde lo único que se veía o se ve son estos males que sumen a las sociedades. Pero bien, yo saqué a limpio. Dijo doña Luisa, contratar a los maestros que fueron despedidos. Gobierno del señor Guillermo Lazo, ¿no? Los maestros populares. Ya hay norma. Hasta el día de hoy veo que la operativizan. Declarar zonas seguras las escuelas. Construcción de clínicas de rehabilitación. Son dos aspectos esenciales. Entregar a los niños escuelas fiscales, desayuno escolar. Ambos hablan de lo mismo. Generar 2 millones de empleo. Poner gente capaz frente a instituciones trascendentales. Cosas como estas escuchamos. Y le digo, ambos, si el uno llega a 29, la otra llega a 21, pero ambos hablaban de lo mismo, pero no dijeron nunca el cómo y con qué. Correcto, correcto. Y teniendo en consideración de que el Ecuador maneja anualmente un déficit de más o menos 3.000 millones de dólares, a veces 4.500, a veces 3.000, más o menos 3.000 millones de dólares es el déficit que hemos venido arrastrando durante tantos años, casi una década. Y frente a eso no hay la respuesta concreta, pues no. La carga tributaria, sobre todo en impuestos como el IVA, encarecen y quitan el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Hay ecuatorianos que no tienen empleo pleno, que están en el subempleo. ¿Cómo se va a hacer aquello para al finalizar su periodo, su mandato de 4 años, aumentar las personas con empleo pleno? ¿Cómo se va a hacer con ciertas situaciones como la deserción escolar, el tema del consumo de drogas a temprana edad, el embarazo en adolescente? ¿Cómo se va a gobernar con las otras funciones del Estado, con una asamblea que está totalmente dividida, con un consejo de la judicatura que está prorrogado en funciones, un consejo de participación ciudadana que está mermado de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía por actos supuestos de corrupción? Entonces, frente a eso no existió ninguna respuesta. Entonces, es como que vamos a poner al frente a cualquier persona que va a sacar del sombrero alguna solución mágica, y en realidad en política pública eso no ocurre. En cada uno de los ejes, dijo el presidente candidato, entregar desayuno escolar, para que vayan haciendo un símil, vayan ustedes también escuchando, oyentes amigos, entregar desayuno. Y los datos que tuvo que haber compartido el presidente es: ¿cuántas escuelas y colegios son parte de la infraestructura de la educación pública? De esas, ¿cuántas están en regulares condiciones, en malas condiciones y en buenas condiciones? ¿Cuánto es el universo de estudiantes de las instituciones públicas, y de ese universo cuántos necesitan el desayuno escolar como tal? Y lo digo lo necesitan por el tema de acceso, por el tema de costos y todo aquello, ¿no? De todo eso de ahí, ¿cuántos maestros existen en la actualidad y cuántos funcionarios del DES existen en la actualidad? ¿Cuál es el déficit? Y con eso de ahí, ¿cómo lo vamos a presupuestar? Es que son diagnósticos y son soluciones concretas y reales, y eso no se escucha. Entonces, la reflexión que yo hago y pregunto, y le pregunto abiertamente a las personas que nos están escuchando a través de los diferentes medios, ese es el nivel de debate que merecemos. Ese es el nivel de respuesta que merecemos como sociedad. Yo creo que no, pues. A estas alturas somos una sociedad reflexiva y que, producto de los males que tenemos en la actualidad, necesitamos respuestas concretas y reales para ver cómo vamos superando esta crisis de seguridad económica, de salud, de educación. Entonces, el debate es la oportunidad para escuchar las ideas, las propuestas y las soluciones que vienen del candidato por el cual me voy a inclinar. Eso no existió. Y lastimosamente es lo que
repito, la pregunta ¿es lo que nos merecemos como ecuatorianos ese nivel de interpelación, de debate? Son las 7:21. Abogado Vicente Torres, usted es catedrático universitario, es abogado, y quiero preguntarle porque ayer el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación solicitada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, sobre la denuncia por violencia política de género que le interpuso la canciller Gabriela Sommerfeld. Es decir, se ratificaron en los derechos políticos que le dejan sin efecto por 2 años. Eso significa que ya no podrá ejercer la sucesión de la presidencia de la República si es que el presidente candidato solicita licencia. No es de sorprendernos en lo absoluto la ratificación del Tribunal Contencioso Electoral. Solamente alguien que esté ciego intelectualmente puede creer que hay independencia en esa entidad del Estado. Entonces, ha sido parte de un acoso constante por parte de la Presidencia de la República hacia la vicepresidenta para llegar a este punto. Y no lo estoy diciendo yo. En algún momento el ministro de Gobierno, Wong, en una entrevista dijo: nosotros nos vamos a ocupar, estamos viendo los mecanismos a fin de ¿qué? De que Verónica Abad sea anulada como la sucesora natural del presidente candidato o del candidato presidente, y frente a eso lo han logrado. Recordemos que fue primero un sumario administrativo que después desembocó en una acción de protección donde se estableció, incluso la Corte Constitucional ya se pronunció, y que evidentemente no podía sancionarse a la vicepresidenta con un sumario administrativo. Y hoy el Tribunal Contencioso Electoral, en última instancia, es decir, ya no cabe ningún tipo de recurso, al menos dentro de la vía ordinaria del Tribunal Contencioso Electoral, le quita los derechos políticos a la vicepresidenta. Entonces, ¿nos sorprende? No nos sorprende. ¿Por qué? Porque en el Tribunal Contencioso Electoral lo que menos hay es independencia. Entonces, lo único que ha sido esto es parte de esta jugarreta política para desembocar ¿en qué? En la anulación de la vicepresidenta como sucesora natural del presidente en caso de que quiera pedir licencia. En caso. Oigan, la norma es clara. O sea, esa interpretación que hacen discrecionalmente las personas que están al lado del presidente, o sea, deberían de regresar a las aulas universitarias. El presidente que está en campaña debe de pedir licencia. Pero en este país hay que legislar sobre lo legislado para que sea un reglamento, una resolución, una norma, para que se encargue de estas minucias. O sea, el espíritu de la norma es que quien esté ostentando el poder no abuse de su condición para que eso sea una ventaja por encima de sus contrincantes políticos, pues. Ese es el espíritu de la norma. Eso es lo que buscó el legislador. Pero aquí cualquier iluminado, entre comillas, quiere hacer una interpretación a mansalva. ¿Para qué? Porque, discúlpenme, pero aquí voy a hacer una expresión popular. Porque somos sabidos. Porque así, tal cual, así es lo que están haciendo con esta violación constitucional respecto a pedir la licencia para poder hacer campaña. Pero ya ese tipo de anomias que se pueden presentar, estoy hablando en derecho constitucional, amables oyentes, porque tenemos en el estudio al abogado Vicente Torres y el análisis ya en esta parte, según lo planteado y la pregunta de mi compañera, yo no me puedo sustraer por cualquier tipo, razón o circunstancia. Estamos ante un tema de constitucionalidad. Y no le demos vueltas. Hay quienes tienen la muy mala práctica y mala costumbre. No sé, pues cambian como el camaleón. No sé cómo se volverán algunos que los veo en la esfera pública, que son profesores universitarios, no solo en pregrado y hasta en posgrado. No sé cómo van a ir frente a sus alumnos. No sé cómo van a regresar.
El texto constitucional es muy claro, clarísimo, respecto a dos autoridades. E incluso el acervo, los precedentes constitucionales. Ya la Corte Constitucional resolvió sobre esto y dijo claramente, hay dos autoridades de elección popular. Mañana se quieren bajar al presidente, póngale oído, presidente. O quien esté en la presidencia bajo estos nefastos precedentes. Esa es la palabra fundamental, precedentes. Cada vez que se viola una norma, cada vez que se viola la Constitución por parte de las autoridades que bajo juramento han, de alguna forma, valga la redundancia, han jurado respetar la Constitución y la ley, se crea un nefasto precedente, porque inseguridad jurídica no es solamente cambiar de presidentes. Inseguridad jurídica es no tener independencia en las funciones del Estado. Inseguridad jurídica es quienes están llamados a respetar la Constitución y la ley, se la saltan o dan vueltas a fin de sortearla. Inseguridad jurídica es lo que acaba de hacer, o sea, se deshicieron de la vicepresidenta a través de un sumario administrativo y hoy a través de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, no podemos quejarnos de que el mundo nos vea al Ecuador como una selva de cemento, como una aldea y no como un Estado serio, soberano, que respeta la Constitución y la ley. Y el derecho es para lo venidero. Lo que regula y lo que resuelve una resolución en el caso puntual. Vamos a ponernos de este plano, en este particular, para cerrar este diálogo. A ver, se me suspenden mis derechos de participación. La incidencia de una resolución tiene que ser leída minuciosamente y de principio a fin. Cuidado y cometen otra barbaridad. No son regresivos. Correcto, correcto. Es lamentable todo esto que pasa. En todo caso, yo sí creo que la ciudadanía debe de hacer su ejercicio democrático en el sentido de pensar bien las alternativas que existen, ser críticos con la clase política. De hecho, uno de los deberes de la ciudadanía por mandato constitucional incluso es ser fiscalizador del poder público. Eso es uno de los derechos que tiene la ciudadanía de acuerdo al mandato constitucional. Entonces, frente a eso, no nos podemos de alguna forma abstraer, no nos podemos deslindar de la responsabilidad. Quitemos esa frase de la mente de que no importa quién gane, igual a mí me toca trabajar. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, sí hay una incidencia directa en las decisiones del gobernante y nuestra vida cotidiana. Sí, ciudadanos, gracias, abogado Vicente Torres, analista. Ha estado aquí en el estudio Barrabio Morena y algo le agrego a su reflexión final. Ciudadano, el día que observes o denotes que se está abusando, que se está inobservando la Constitución de la República, eres, según ese mismo texto, el indicado a salir a defenderla. Así es. Ahora son las 7 de la mañana con 30 minutos. Agradecemos al abogado Vicente Torres Vieira, analista